nos acompañáis presencialmente y los que en la distancia de lo digital. Primero una observación de por qué no llevo mascarilla. No llevo mascarilla porque este es un evento organizado con protocolo de distancia de seguridad. Siempre que veáis a alguien sin mascarilla es porque estará guardando la preceptiva distancia de seguridad. Os invito a todos los asistentes presenciales a observar el protocolo. Es para mí un honor daros la bienvenida a este diálogo entre directores de recursos humanos y directores financieros, que se celebra hoy, día 8 de abril, en las instalaciones de EY, a quien, por supuesto, agradecemos también que nos hospede, ¿no? Nos acompañan hoy dos personas de peso específico, ¿no? Dos personas relevantes en el ecosistema. Jaime Sol Espinosa de los Monteros y Juan Carlos Pérez Espinosa. Jaime Sol Espinosa de los Monteros, socio director de People Advisory de Services de EY, y Juan Carlos Pérez Espinosa, presidente de DCH. Bienvenidos. Si os parece, damos comienzo al evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí hoy en la planta 20. Estáis aquí y a todos los que nos estáis siguiendo en streaming. Pues para hablar de un tema tan interesante, ¿no?, como ese diálogo que es necesario, es casi obligatorio entre los directores de recursos humanos y los directores financieros. Agradecer a Carlos y a DCH pues, que hayan elegido también la sede de EY para hacer este evento, ¿no? Yo no me quiero extender mucho, yo quiero simplemente hacer 2 o 3 reflexiones, si me lo permitís, para empezar, y es, de acuerdo con un estudio que tenemos hecho, aquellas compañías donde la relación entre el director financiero y el director de recursos humanos es una buena relación, tiene mejores resultados. De acuerdo con este estudio, la relación entre ambos departamentos se ha incrementado en los últimos 3 años y, desgraciadamente, se va a incrementar más en los próximos meses. También obtienen mejores resultados aquellas compañías donde en las decisiones estratégicas participan tanto los directores de recursos humanos como los directores financieros. Y yo creo que confluyen una serie de factores que son relevantes y que podemos destacar. Son compañías que tienen una estructura organizativa avanzada y, por tanto, tanto el director de recursos humanos como el financiero están hablando entre peers, están hablando al mismo nivel, ¿vale? Donde tanto el director financiero y el director de recursos humanos están involucrados en las decisiones estratégicas e incluso el director financiero está involucrado en aspectos tan relevantes como estamos hablando hoy en día, que es el Strategic Workforce Planning. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dinero, ¿vale? Entonces, vamos a asistir a unos meses complicados, donde vamos a tener que hacer muchos cálculos, y también estamos asistiendo a un momento donde hay una gran escasez de talento de determinados perfiles que suponen una inflación de determinadas posiciones, ¿no? Por último, la importancia del director financiero en el uso de todos los datos y analytics y la involucración del director financiero en ser capaz de medir y poner en valor todas las métricas que se ponen y que se utilizan en recursos humanos. Por eso, yo creo que este evento es importantísimo y ese diálogo que vamos a escuchar seguro que a todos nos sirve de muchísima utilidad. Muchísimas gracias. Sin más, Juan Carlos. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a EY, a ti personalmente y a la organización. Como partner de DCH nos estáis dando mucho apoyo y la verdad es que nos encanta que nos recibáis en vuestra casa porque este espacio, como todos veis, es fantástico. Muchas gracias a todos los asistentes, por supuesto a los ponentes que van a llevar adelante esta jornada, y muy buenos días y muy buenas tardes, en función de donde estéis, a todos los asistentes, y gracias por participar también. Sabéis, nuestros asociados, que desde DCH siempre hemos querido vincular la función de personas con las otras áreas de las compañías. Tenemos iniciativas de hace años en esta línea. Desde hace 6 años con el IES hacemos una jornada con los CEOs, llevamos diálogos entre CEOs y directores y directoras de recursos humanos. Hemos iniciado una línea de trabajo ya hace varios años también con DIRCOM
y hacemos una jornada que conocéis, que vamos a echar Andircom International Forum, que pretende poner en relación la visión de los directores de comunicación y los directores de personas, y desde hace 2 años, desde el 2019, iniciamos una línea de trabajo con la Asociación de Marketing de España para compartir experiencias entre directores de recursos humanos y directores de marketing. En esta misma línea iniciamos esta línea de trabajo para establecer diálogos entre CFOs y directores y directoras de recursos humanos, que esperamos que tenga una gran evolución y que además, ya os adelanto, va a ser el embrión de un proyecto todavía más interesante y más rico que os iremos contando a medida que avancemos. Solo recordaros a los asociados 2 actividades inmediatas. De manera, a lo largo de este mes y del mes siguiente, vamos a tener 2 actividades nuevas también. Esto es una actividad nueva. Sabéis que intentamos innovar y desarrollar nuevas iniciativas permanentemente. Iniciamos una línea de trabajo nueva que llamamos debates de recursos humanos, que hacemos con IFP del Grupo Planeta y A3 Media, en un formato de debate que moderará Angie Rigueiro, la presentadora de Antena 3, y en el que habrá la visión, para hablar de teletrabajo, la visión de la alta dirección de recursos humanos, de un doctor en psicología, de un experto en economía, vinculados todos con la actividad que realizamos, y COE participará también para dar la visión del mundo desde la perspectiva de la patronal en la empresa. Y creo que lo comenté ya también en otra ocasión, lanzamos una iniciativa que se va a hacer en varios países en simultáneo también. Arrancamos una jornada de trabajo para conocer la visión que tienen las principales escuelas de negocios y universidades, que como sabéis forman parte de nuestro consejo asesor, sobre el futuro de la función de recursos humanos y del directivo de capital humano. Iniciamos la próxima con el IES, SADE y el IE por parte de España, Innova Business School y la Universidad Católica de Oporto por parte de Portugal, en una jornada conjunta de España y Portugal. Y luego haremos 2 más en América Latina, una con Colombia, Perú y México, y otra con Uruguay, Argentina y Chile, también con las principales universidades escuelas de negocios de cada país, para que nos den su visión. De todo esto generaremos un paper sobre la visión del mundo de la academia sobre la función, que obviamente compartiremos con todos vosotros y con el conjunto de la sociedad. Y nada más, si veis la agenda sabéis que está muy cargada como siempre, simplemente recordaros estas cuestiones y poneros en manos del maestro de ceremonias para continuar con la jornada. Muchas gracias a todos. Probando, 1, 2. He cometido una omisión, a mi juicio, imperdonable. No me he presentado. He dicho que era un honor hacer de maestro de ceremonias en este evento, pero no he tenido la oportunidad de decir quién soy. Soy Fernando Cabello Astolfi, fundador de Vengo. De Vengo es un proveedor líder de soluciones de salario bajo demanda como una manera de crear bienestar financiero para el empleado. Voy a invitar a Jesús Martínez Castellanos. Jesús, es un placer darte la bienvenida. Jesús Martínez Castellanos es CEO de Mapfre para la región de LATAM y va a realizar una ponencia que se titula El papel de las personas en un entorno digital. Adelante, Jesús. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y lo primero agradecer a DCH, Juan Carlos, al anfitrión, Iguay, y este magnífico entorno, ¿no? para hablar de temas de mucho interés, ¿no? en el mundo empresarial, ¿no? Que me pareció una gran idea cuando me planteasteis participar en esta reunión con diálogos entre áreas de recursos humanos y financiera, ¿no? Algo que parece que está un poco alejado, pero como bien comentabais antes, de gran cercanía, ¿no? Bien, la realidad es que la pandemia nos ha traído muchas cosas, ¿no? Nos ha cambiado la vida en gran medida, pero algo que sí ha generado es que ha acelerado la digitalización, ¿no? Es algo que es claro, y hay estudios que indican que esta aceleración pues es por lo menos de 5 o 6 años, ¿no? Nos ha situado seguramente en el 2025, 2026, lo que hubiese sido en condiciones normales, ¿no? Nos ha cambiado los confinamientos en los distintos países, nos ha cambiado al consumidor, su forma, sus hábitos de consumo, y obligatoriamente pues hemos tenido que recurrir al mundo digital, ¿no? Para resolver nuestros problemas, pero exactamente igual las empresas, ¿no? Que hemos tenido que ofrecer nuestros productos de una manera mucho más acelerada a través de medios telemáticos, dar servicios también que antes dábamos presencialmente. En definitiva, pues nos hemos agarrado a la tecnología como algo absolutamente imprescindible, ¿no? Y dentro de esto, pues el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo claramente llegó para quedarse. Esa es un poco nuestra
nuestra opinión al respecto y bueno, pues también en esto se ha acelerado de una manera muy importante. Yo creo que todas las grandes empresas teníamos proyectos pues, de distinto tipo, ¿no? Denominado home office o como lo llamábamos antes, pero pues también hubiésemos ido muchísimo más despacio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues teníamos varios proyectos piloto en varios países y con toda seguridad pues hubiésemos hecho proyecto piloto, hubiésemos sacado conclusiones de lo que sí, lo que no, pues esto funciona mejor para este tipo de empleado, para este no, en este entorno y bueno, pues hubiésemos ido muy lentos. La realidad es que en nuestro caso, en Mapfre, en el plazo de 7 días, desde que se tomó la decisión y desde que se produjo pues, el confinamiento, en 7 días teníamos a 30.000 empleados en 27 países trabajando desde casa, ¿no? El 90% de nuestra plantilla, ¿no? Algo impensable si nos lo hubiesen dicho año y medio antes, ¿no? Bueno, pues la obligación nos llevó a eso, ¿no? Pero esto está, claro, nos obliga a cambiar nuestra organización, nuestros procesos, muchas cuestiones, ¿no? Y también esto va a tener pues influencia pues incluso en muchos sectores, ¿no? El sector inmobiliario, por ejemplo, pues seguramente va a tener una reorganización, ¿no? Claro, lo normal es que cuando la situación cuando la pandemia la controlemos, pues lo que se producirá seguramente pues es el denominado modelo híbrido, ¿no? En el cual pues tendremos personas trabajando en casa, personas trabajando presencial y buscando un poco ese punto de equilibrio, ¿no? Yo aquí la primera reflexión que quisiera trasladar para que luego los expertos pues nos deis vuestra opinión, ¿no? Y es la importancia de la relación personal, ¿no? que pensamos que sigue siendo importante, ¿no? Yo os cuento mi caso, ¿no? Mi responsabilidad es el área de Latinoamérica. Como sabéis, Mapfre pues tiene una implantación muy importante. Trabajo con 17 países, ¿no? Tengo la posibilidad, lo estoy haciendo en estos días, tengo la posibilidad de estar en 6 países, en 7 países en una tarde, ¿no? Algo impensable en otras circunstancias, ¿no? Ahora bien, ¿yo consigo todo lo que yo haría en estas reuniones telemáticas si yo estuviera en cada uno de los países? La respuesta es que no, ¿no? O sea, sí consigo probablemente el objetivo principal, pero hay otras muchas cosas que rodean al mundo laboral, que es esto que yo llamo la relación personal, que es muy complicado de conseguir a través de una pantalla, ¿no? Por lo tanto, pues sí es algo que me gustaría después escucharos, ¿no? Y saber vuestra opinión, ¿no? Estamos en el mundo de la inteligencia artificial, de robotics, el mundo del data science, y ahora pues estamos todos muy preocupados, ¿no? por la información, por el dato. Ahora casi pues lo más importante de todo es el algoritmo, ¿no? Hace no mucho tiempo estábamos preocupados por tener los mejores productos, por tener la mejor marca, la mejor reputación, y ahora no. Ahora parece que estamos obsesionados con otras cuestiones. Indudablemente, y esto los directores financieros lo confirmaréis, ¿no? Estamos en un ámbito donde debemos tener una prioridad muy clara en la eficiencia, ¿no? O sea, el foco en la eficiencia, y esto sí que es común para todos los sectores, ¿no? Necesitamos ser cada día más eficientes, en definitiva, hacer más cosas con el mismo recurso o hacer, en definitiva, mejores resultados, ¿no? Necesitamos reducir gastos con carácter general, pues primero porque tenemos que competir, ¿no? en sectores cada vez más competitivos, pero también porque tenemos que dar los mejores productos a nuestros clientes, ¿no? Y eso pasa también por mejorar nuestra eficiencia, ¿no? Y aquí tenemos un gran aliado, que es la tecnología, ¿no? Magnífico, ¿no? Indudablemente nos ayuda y nos va a ayudar mucho a este concepto de ser cada día más eficientes y, por tanto, a ofrecer mejores soluciones a nuestros clientes, cada uno en el sector en el que nos movamos, ¿no? Con automatizaciones, con áreas claramente de mejora, ¿no? También las empresas estamos cada vez más pues buscando cómo somos capaces, y yo creo que Iguay es un muy buen ejemplo de lo que es buscar entornos digitales, ¿no? Para que nuestras relaciones profesionales pues cada vez sean más
más eficientes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí hay una relación directa entre la eficiencia, que insisto, tiene que ser un objetivo de todas las empresas y en todos los sectores, y la tecnología que nos ayuda, ¿no? Es verdad que cuando hablamos de tecnología tenemos la impresión, o algunas veces da la impresión, de que esto pues hace muy poco tiempo que estamos en ello, ¿no? Pero yo que soy aficionado al ajedrez, revisaba hace unos días, si recordáis, ya en el año 1997, el que era por aquel entonces el campeón del mundo de ajedrez, Garry Kasparov, ya tuvo una primera competición contra una máquina, contra Deep Blue, ¿os acordáis de aquel ordenador? Y ya le ganó, o sea, ya Deep Blue ganó a Garry Kasparov en 1997, por lo tanto no es tan reciente, ¿no? O sea, la tecnología la venimos usando desde hace ya años, ¿no? Otra de las reflexiones, ¿no?, que me gustaría también trasladaros y que después forme parte del debate, sería la importancia de las personas, ¿no? Una vez más, una vez que reconocemos cómo la tecnología nos va a ayudar en todo el concepto, sobre todo de eficiencia y de servicio, ¿no? Pero la importancia de las personas, ¿no? La importancia del conocimiento, ¿no? O sea, cómo en todos los sectores el conocimiento nos diferencia, nos aporta pues muchísimo valor, la experiencia, ¿no? Yo oí hace poco que ahora se había puesto muy de moda, sobre todo entre los headhunters americanos, el que estaban buscando directivos de más de 50 años, sus procesos de selección, precisamente porque pues, en este tramo de edad estamos los que hemos vivido por las dos crisis probablemente más complicadas en la edad moderna, ¿no? La crisis financiera del 2008-2011 y ahora una pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pues directivos que hemos sido capaces de salir adelante en situaciones complicadas, ¿no? Por tanto, la experiencia, sin ninguna duda, es algo relevante, ¿no? Y otros aspectos, por supuesto, el talento, el liderazgo, ¿no? O sea, una situación como la que hemos vivido el pasado año, nosotros en Mapfre, además de la pandemia, que el año fue bien complejo, pues tuvimos un ciberataque. Bueno, pues también hay un componente de compromiso por parte de las personas, de liderazgo, que fuimos capaces de salir adelante, pero en una situación bien compleja, ¿no? El alma, ¿no? Las empresas, el alma de las empresas, pues somos las personas, ¿no? O las empresas con alma, que es la otra manera de verlo, ¿no? Y, por tanto, bueno, la importancia de la persona, ¿no?, en este mundo tan digital. Y para terminar, yo sinceramente creo que es fácil entender o interpretar que el éxito de las empresas seguramente en estos próximos años y décadas va a ser el buscar el equilibrio, ¿no?, entre las personas y la tecnología. Se dice fácil y será complicado conseguirlo, ¿no? Pero sí el equilibrio, ¿no? Y sin olvidar, como decía, la importancia de las personas, ¿no? Pues muchísimas gracias por la invitación y esperar ahora a aprender mucho de los expertos que seguramente pues, nos vais a dar mucha luz en todos estos aspectos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. Perdonadme, pero el cumplimiento del protocolo está jugando alguna mala pasada. Pido disculpas a la audiencia, que seguro que... Muchas gracias, Jesús, por la ponencia. Es para mí un placer ahora dar la bienvenida a los participantes de la mesa redonda que debatirán o dialogarán sobre la relación entre los departamentos financieros y el Departamento de Recursos Humanos. Y concretamente, es para mí un placer dar la bienvenida a Teresa Quirós, Chief Financial Officer de Red Eléctrica Española, a Patricia García de Ponga, CFO, que también es Chief Financial Officer para los que no estuvieran familiarizados con el acrónimo, en este caso de CBRE España, a Juan Antonio Cerrato, director de Recursos Humanos, director corporativo de Recursos Humanos de SACIR, y a Juan Manuel Rueda, director general de Personas, Organización y Comunicación de Santa Lucía Seguros.
Moderará la mesa Jesús Sánchez Quiñones, consejero y director general de Renta 4. Bienvenidos a todos. Y el protocolo es el moderador de la mesa, si se puede sentar, por favor, Jesús, en el extremo y como tengáis a bien sentaros, quizá en el mismo orden en el que están las fotos para que la audiencia pueda eventualmente. Pues efectivamente, sí. Y muchas gracias a la organización y a EY por este fantástico sitio donde estamos realizando esta retransmisión y en directo. Y tenemos una mesa que está tremendamente equilibrada. Primero tenemos 2 directores financieros y 2 directores de personal, 2 mujeres y 2 hombres, no puede estar más equilibrada. Y la primera pregunta, entiendo que pueden contestar todos los asistentes desde donde estén, y se refiere a, durante la gestión de la pandemia, ¿quién cree cada uno que ha sido más relevante? Si los recursos humanos, el departamento financiero o ambos. Y creo que vamos a tienen un momento para contestar. Aunque no estén todavía las contestaciones, si de forma rápida y antes de pasar a las preguntas y antes que veamos los resultados, si podéis comentaros cada uno para vosotros cuál sería vuestra respuesta, Teresa. Ambos. Patricia. Pues indudablemente. Juanma. Depende del negocio, pero para ser polite diría que ambos, pero nunca te contestaría eso dependiendo del negocio, clarísimamente uno u otro, ¿eh? No es lo mismo y no han vivido todas las empresas la situación de la misma. En algunos ha habido que cerrar caja y en otro ha habido que poner a la gente delante, así que no es... Sí, yo coincido un poco con mi colega, todos son mis colegas, pero en este caso con mi colega de la función. Depende mucho del sector. En el caso particular de SACIR, pues posiblemente a recursos humanos sí nos ha tocado pues, jugar un papel más relevante, pero sin duda pues la parte financiera pues ha tenido que hacer los deberes y ha tenido que atender pues un poco una situación de tensión y complicada. Bien. De momento hay pocas contestaciones. 2 de los asistentes mencionan que recursos humanos y 1 que ambos por igual. Seguro que irá modificándose. Si os parece, pasamos a la primera ronda de preguntas, que primero va a ser una pregunta para los directores financieros y luego otro para los directores de recursos humanos. Y la pregunta es, o sea, ¿qué necesita un departamento financiero del departamento de recursos humanos? ¿O qué le pediría? ¿Cuál sería su carta a los Reyes Magos al departamento de recursos humanos? Muchas gracias, Jesús. Además me va a dar opción a explicar por qué he dicho ambos. A ver, yo creo que ambos son departamentos de recursos que tienen que garantizar que la compañía cumple su objetivo y que crea valor. Yo creo que en las circunstancias actuales, y es verdad que ambas cosas han sido muy importantes, las personas lo primero, pero garantizar la capacidad de que esas personas tengan un sitio en el que trabajar, controlando pues, los problemas de suministro, los problemas financieros. Yo es que veo una necesidad de partnership entre las áreas de recursos humanos y las financieras. Y incluso yo he vivido momentos en los que ambas áreas pertenecían a un mismo responsable. ¿Y por qué digo esto? Recursos humanos es fundamental que se incorpore en la definición, el desarrollo y la implementación de la estrategia. Y por lo tanto tiene que ser un partner. Tiene que ser parte de la consideración de la estrategia que es posible y, por lo tanto, suministrar aquellos recursos que en la definición y la implementación de la estrategia son necesarios. De hecho, yo cada vez más veo
por parte de la Sociedad de Recursos Humanos una orientación a lo que se llama el business partnership. O sea, el recurso humano está localizado donde está el negocio y en muchos casos la función financiera también, porque ambos tenemos que garantizar la capacidad de que ese negocio vaya adelante. Con lo cual, para mí es un partner en la definición de la estrategia. Si vamos a cosas más terrenas, porque al final la estrategia, pues finalmente año a año uno tiene que contar cómo le han ido las cosas y los accionistas tienen la fea costumbre de decir, ¿y para mí qué hay? Entonces, el control de la cuenta de resultados es relevante y en muchísimas compañías la partida de gastos de personal es muy, muy importante. Para mí, yo pediría una orientación hacia el valor. Y me voy a referir a una cosa. Tener un menor coste de recursos humanos no es ni bueno ni malo. Lo que hay que tener es el recurso humano necesario para la creación de valor que la compañía tiene la obligación de hacer y, por lo tanto, a un salario acorde a lo que esa responsabilidad y ese talento que se necesita en la organización, digamos, tiene que cuadrar, ¿no? Con lo cual, para mí son el apoyo en el ejercicio también de la entrega anual de los resultados. Y no me entendáis en plan muy economicista o muy financiero. Yo hablo de resultados con mayúsculas. Para mí no son solo los resultados financieros, son los resultados financieros y los resultados de que esa compañía tenga una relación con su entorno y sus stakeholders suficientemente completo, porque una compañía tiene una razón de ser más allá que la de solo generar ingresos en un año particular. Con lo cual, esta segunda parte es la del colaborador necesario para implementar y poner a disposición de la compañía el talento necesario para que se cree el valor tanto para las personas como para los accionistas como para la sociedad. Y para mí no es un decir, para mí es un hacer. Yo estoy convencida de lo que digo y creo que eso es lo que se debería hacer. Patricia, desde tu posición de CBRE, ¿qué le pedirías al Departamento de Recursos Humanos? Pues al Departamento de Recursos Humanos, si tuviéramos que hacer la Carta a los Reyes, evidentemente yo creo que tanto como el financiero, ambos dos son departamentos críticos para que el CEO lleve a cabo su agenda, que en definitiva es el plan estratégico, ¿no? Ejecutar el plan estratégico de la compañía. Y esa Carta a los Reyes, un poco a nuestros compañeros de Recursos Humanos, yo creo que es vestir quizá ese traje pues también financiero, ¿no? Y tener un poco ese foco en todas las operaciones que realizan, pues ellos siempre, lógicamente, y lo hacen excelentemente, pues están enfocados mucho pues, en el engagement de los empleados, en contratar a personal clave, en formarlo, en retener talento, en un montón de actividades que siempre tienen, en definitiva, una representación luego en la cuenta de resultados, en la caja de la compañía, en los presupuestos. Y yo diría que, bueno, que seguro que ellos nos van a pedir lo mismo, ¿no? Vestir ese traje de la otra disciplina para, en definitiva, ayudar a que la compañía, pues de nuevo, ejecute ese plan estratégico, ¿no? Juan Manuel, a la inversa, desde la posición de responsable de recursos humanos, la petición o la carta a los Reyes al Departamento Financiero. Es que, vamos a ver, lo planteamos como si hubiera una especie de confrontapero y para mí la dirección financiera es una dirección hermana, por así decirlo. O sea, yo no puedo trabajar sin financiera. Ya quisiera, a lo mejor, pero no me dejan, porque el dinero está ahí, forman parte de la estrategia de la compañía. Es más, incluso compartimos una parte importante y es que somos uno de los, por así decirlo, de los centros de control de cualquier gran compañía. Yo no soy un socio de negocio, soy negocio. La primera cuenta de resultados de mi compañía, el primer gasto de mi compañía, es el mío. ¿Cómo no me voy a sentir negocio? O sea, yo lo que le pido al director general financiero de mi compañía es lo mismo que a cualquier compañero. Lealtad, anticipación, inteligencia en el dato. Es decir, que no se convierta en un notario. Porque eso no es un director financiero, es un auditor o un notario. No, yo no quiero un notario. Quiero un tío que se anticipe, que me dé inteligencia en los datos, que me ayude precisamente a hacer el reporte de esos datos y a dar anticipación. Pero vamos, lo mismo que le puedo pedir a otro director de mi grupo, exactamente lo mismo. ¿En tu caso, Juan Antonio? No, decía Teresa que debemos ser, pues efectivamente, socios. Yo siempre digo que finanzas es la mano derecha, recursos humanos la mano izquierda, por eso que nos toca jugar con mucha mano izquierda en muchas ocasiones, pues ese reparto de manos y tenemos que entendernos.
Y es cierto que a veces los perfiles que encontramos en recursos humanos en finanzas son perfiles diferentes. Y a veces nos cuesta tener ese lenguaje común. Yo por eso un poco la petición, que es petición a finanzas, pero es petición a propios recursos humanos, es que tenemos que ayudarnos, sensibilizarnos y crear ese lenguaje común que a veces existe y a veces no existe. Yo por suerte creo que ya no se da el chiste que antes se daba mucho en recursos humanos, que es el de hay 3 tipos de personas, los que saben contar y los que no. Bueno, pues ese chiste, que no sé, espero que se haya entendido. Pues efectivamente en recursos humanos antiguamente había demasiados perfiles soft, poca orientación al dato y creo que eso no existe. Hoy existe esa conciencia en cuanto a que el analytics es absolutamente crítico y empezamos a tener yo creo que una mejor comunicación, un mejor lenguaje común. Pero tenemos que seguir profundizando un poco en ese lenguaje común porque al final tenemos que tener ambos esa visión no solamente a corto o medio, sino a muy largo plazo. Y en recursos humanos es especialmente necesaria esa visión a muy largo plazo porque a veces las actuaciones que se llevan a cabo desde la función pues tienen un recorrido y un tiempo de maduración muy elevado. El común denominador de vuestras respuestas es que tiene que haber colaboración, parece muy claro. Y segundo, que es un cambio importante respecto a hace tiempo, el dato que cada vez es más relevante. Y como decía Juan Manuel, lo relevante es saber analizarlo y anticiparse. O sea, no cabe duda que hemos pasado un último año que no hay empresa que no haya tenido cambios realmente radicales. Y esta pregunta va para ti, Patricia. ¿Cómo afecta el teletrabajo tanto al departamento financiero, en tu caso, como al de recursos humanos? Y en vuestro caso o en vuestra empresa, ¿qué ventajas e inconvenientes has visto o has vivido después de este año que nos hemos tenido que acoplar todos? Bueno, pues en cuanto al servicio que prestamos a la compañía, como bien habéis dicho, ha habido muchísimo impacto en las empresas, ¿no? con este teletrabajo. Es verdad que, por ejemplo, pues en CBRE ya habíamos implantado medidas bueno, pues de flexibilidad desde hace muchísimos años, pero hay compañías, como ha comentado Jesús antes, que han tenido que de un día para otro o de una semana para otra, miles de empleados tenían que estar trabajando en remoto, ¿no? Entonces, esto ha conllevado una movilización de recursos tremenda, por supuestísimo, trabajando muy de la mano recursos humanos con financiero, desde el punto de vista casi más táctico del día a día, en primer lugar, pues eso, de darle a la gente el ordenador, que pueda conectarse, que tenga hasta la silla, que bueno, como todos estos temas logísticos, pero al final tan importantes, y luego desde el punto de vista más estratégico, sin duda, pues toda la parte ya de asesorar en la compañía en cuanto a la estrategia de gestión de espacios y otros temas pues muy relevantes, ¿no? O sea, que influir todo. Y luego, en cuanto a la parte más de nuestros propios equipos, pues como cualquier departamento, hemos tenido que estar pues muy encima, ayudándoles, formándoles, comunicando mucho. Y yo creo que eso ha sido lo que más, ventaja e inconveniente. Yo lo que les decía a mis equipos cuando empezó todo esto fue a mediados de marzo del año pasado ya, que esto era en el fondo una gran oportunidad, o sea, al final los inconvenientes depende de cómo se miren, ¿no? Que era una gran oportunidad para diferenciarnos como compañía y como personas, como trabajadores. Y entonces, bueno, pues todas esas inconvenientes, ¿no? de tener que movilizar todos esos recursos o de gestión del cambio, al fin y al cabo, bueno, pues nos han servido en muchos casos para aprender y para mejorar. Teresa, en vuestro caso, y dado la situación totalmente anómala, distinta, ¿ha llevado a que, al menos en tu empresa, en Red Eléctrica, hayáis buscado o se han incorporado perfiles distintos o estéis ahora mismo buscando perfiles distintos por motivo de la pandemia y cómo están cambiando las organizaciones a paso acelerado? Pues yo creo que la pandemia lo que nos ha puesto es en una situación que podíamos haber transitado en ella durante un número determinado de años y la realidad nos ha hecho ir muy rápido. Y fíjate, yo la ventaja que veo es que si esto hubiese sido una cosa voluntaria, hubiéramos ido mucho más lento por el miedo al fracaso. Pero como no quedaba otra y había que sobrevivir, se ha acelerado muchísimo y muy rápido. Yo creo que ha puesto de manifiesto algo que para mí siempre ha sido importante, no por la pandemia, sino con anterioridad, la necesidad de el dato tiene que estar disponible en el momento en que el dato ocurre. Se tiene que tener la capacidad de gestionar muchos datos y muy rápido. Una cosa que habéis dicho vosotros me ha encantado. O sea, un financiero no puede ser un notario. Tú no puedes estar reportando dentro de mes y medio lo que pasó el mes pasado.
¿Y para qué sirve? Entonces, Básicamente para evidentemente, no vale para nada. La tecnología lo que te permite es esa inmediatez del dato y trae una consecuencia para mí fantástica, que yo repito insistentemente en mi casa. La gente está para pensar. La gente no está para coger un dato, le pongo 2 moños, te lo paso a ti, yo me lo quedo en mi silo, te lo devuelvo a ti. No, no. Eso lo puede hacer una máquina. La gente está para pensar y para aportar. Entonces, ¿qué ocurre? Te pone en la tesitura de que tienes que analizar las capacidades de las personas que tienes y esas capacidades no siempre se adaptan a lo que el presente y el futuro va a necesitar. Conclusión, sí son necesarios perfiles distintos, quizá hay perfiles, llamémosle, más de hacer y menos de pensar, que son menos necesarios, y la gran, yo te diría, elemento que tenemos que entre todos resolver es, tenemos unas personas que son las que tenemos. No podemos decir de pronto, bueno, cambiamos toda la plantilla y todos estos se van y traemos otros perfiles diferentes. Hay que trabajar con cambiar a través de formación los perfiles de la gente, pero incorporar perfiles nuevos. Yo creo que, por hacer un resumen, para mí hace falta más gente pensando y menos gente haciendo. Está claro que todo lo que se puede automatizar se va a acabar automatizando. Juan Antonio, yo creo que para los asistentes en general que están apuntados a este diálogo, sí que es relevante el conocer experiencias concretas de este año tan atípicos. Si nos podías comentar pues, la experiencia en tu compañía durante este año, cómo os ha afectado, qué medidas habéis tomado, cuáles de ese tipo van a permanecer durante más tiempo. Esto daría para mucho tiempo, pero vamos, en unos cuantos minutos, si puedes darnos unas pinceladas de cuáles son los datos o relevantes o las decisiones más significativas que habéis tomado para adaptaros a la situación. Bueno, en el caso de SACIR, el impacto pues ha sido un impacto, lógicamente, desde el punto de vista de personas, desde el punto de vista social, un impacto duro. Es cierto que desde el punto de vista de negocio es un impacto que ha estado mucho más acotado por el tipo de actividades que desempeñamos en servicios, en construcción, en concesiones, pues ha sido un impacto más limitado. ¿Qué es lo que sí sucede? Que efectivamente pues hemos tenido que poner muchas medidas en marcha, muchas medidas tanto para nuestros clientes, trabajamos en temas hospitalarios, pues hemos acelerado el proceso de construcción, hemos dotado de medios pues desde a la UME con equipo de limpieza en su momento. Y desde la parte social pues hemos incrementado la dotación para los servicios en residencias, etcétera. De lo que más nos interesa en este foro, que son medidas más desde el punto de vista de organización del trabajo, de flexibilización del teletrabajo, pues se ha dicho insistentemente aquí. La implantación del teletrabajo, porque sí, porque tocaba y no había otra opción, nos ha posibilitado acelerar brutalmente todo lo que es desde el cambio cultural a ese proceso de transformación desde el punto de vista digital. Y por suerte eso tiene un impacto que permanecerá en el tiempo y que efectivamente, coincido con Jesús Mafre, decía que efectivamente pues hemos acortado el camino, pues quizás no sé si en 5, en 4, dependiendo de la organización, en muchos años. Eso permanecerá y en función del tipo de actividad de la compañía evolucionará hacia un modelo híbrido, como es el caso de nuestra compañía, de SACIR, y en otras compañías hacia modelos pues, más radicales en uno u otro sentido. Pero yo creo que en general, la tónica general va a ser que esos modelos híbridos queden muy implantados, muy implementados. E insisto que está tanto la parte de transformación digital como esa parte de cultura que para mí es la que quizá la tecnología la teníamos ya. Sin embargo, el cambio cultural nos hubiese llevado mucho tiempo. Y eso es un gran valor añadido. Hay efectos secundarios no tan positivos. La conciliación, que era una lucha que teníamos dentro de las organizaciones, de fomentar la conciliación. Antes la conciliación era el intentar estar más tiempo en casa. La conciliación con este modelo de teletrabajo el problema es estar todos en casa. Entonces tenemos que ser capaces de buscar soluciones creativas también para evitar esos efectos secundarios que este modelo pues, está teniendo. Las conversaciones informales que antes salían también, pues efectivamente conseguimos objetivos muy concretos en el qué, pero hay esa parte de generar compromiso que es difícil llevarlas a cabo
si nos quedamos con el modelo tal y como lo tenemos y no evolucionamos hacia esos modelos híbridos o lo complementamos con actividades específicas para mejorar el engagement, la cultura, etcétera. Y Juan Manuel, en el caso de Santa Lucía, ¿habéis tomado alguna política nueva que se vaya a quedar para el medio y largo plazo por motivo de la pandemia? ¿Algo que haya cambiado que vaya a permanecer en el futuro? Yo creo que lo difícil es pensar qué no hemos hecho, la verdad, porque nos cuenta todas las empresas son normales, en la mía, en el caso, empresa un grupo grandísimo y demás, y de pronto 48 horas, 97% de la plantilla en teletrabajo, cuando anteriormente teníamos el 5% o menos, y porque te portabas bien, por buen desempeño, como casi todos, lo que pasa es que ningún director de recursos humanos te lo reconocerá, pero era así. Si tenías buen desempeño y te portabas bien, a lo mejor te daban un día o 2 días de teletrabajo como si fuera un premio. O sea, nosotros a partir de ahora, a partir de ese momento, ¿qué es lo que aprendimos? Que esto del mínimo producto viable que se inventaron los de tecnología es una bicoca. Y poníamos en marcha una cosa en 24 horas y la quitábamos en 48 porque nos habíamos equivocado. Y entonces lo probamos todo. No pasa nada. Yo no sé si hemos adelantado 5 años, pues posiblemente sí, o más. Pero lo que se nos ha quitado un poquito es la vergüenza de hacer cosas y equivocarnos. Porque nadie sabe nada, es mentira, nadie sabe nada. Y nadie, yo de verdad, a mí me sorprende que hoy estemos ya pensando en cómo va a ser el futuro de los próximos 3 años. Yo no lo sé. O sea, yo no sé qué es lo que ha venido a quedarse. Porque tengo gente que está a punto de tirarse por la ventana de su casa, porque quiere salir de su casa, y gente que no quiere volver a la oficina ni muerto. Yo no lo sé cómo lo vamos a hacer, de verdad. No sé cómo voy a gestionar esto. Porque es un entorno absolutamente nuevo cada 24 horas, cada 48 horas. Bueno, ya no te digo, si juntamos algunas cosas que no tienen que ver con la gestión empresarial y sí con la gestión política, y entonces ya no te enteras de nada porque no sabes si puedes ir a Aranjuez, a Tomelloso o volver a tu casa. O sea, entonces, de verdad, yo creo que este tema, los temas sociales, los temas laborales, nuestro modelo de relación es un tema lo suficientemente importante como para dedicarle frialdad y seriedad. Y no sé lo que se va a quedar. Posiblemente, claro que hay cosas que se van a quedar, modelos híbridos y este tipo de cosas, la importancia de la tecnología, pero yo creo que nos merecemos un respeto, por cierto, de saber qué es lo realmente relevante de cara a futuro y qué es lo que no es. Y habrá muchas de estas cosas que lo mejor que nos puede pasar es que las olvidemos. Porque de eso tampoco no hemos hablado. O sea, hay cosas que lo que mejor de este año nos los olvidamos y a mí me han dicho que hay una ventanilla que si te apuntas te lo quitan, por lo visto, te descuentan el año. Yo estoy deseando encontrarla. Por lo que decís los cuatro, al final de la experiencia siempre se sacan cosas positivas. Muy buenas, y desde luego que las empresas que sobreviven, han sobrevivido y van a sobrevivir, lo que sí que están demostrando es una capacidad de adaptación a situaciones inimaginables que yo creo que ninguno hubiéramos apostado a que... Eso yo creo que es la mayor enseñanza. Cosas que hace 3 años a ti te cuentan y tú dices, tío, vamos, eso es una mentira, te lo estás inventando. Y que 48 horas más tarde estamos implantándola, pero... Y no pasaba nada. Oye, ¿lo habéis hecho? Sí. ¿Y? Pues no lo sé. Pero bueno, a ver por dónde sale. Y no pasa nada. Nos ha hecho más valientes, ¿no? Pero vamos, eso sin duda. Sí. Sin duda, ¿no? Y sobre todo ese miedo a equivocarte. Bueno, pero si nadie sabe nada. Si no hay es más, en algún momento incluso llegamos a perder las referencias, sinceramente. Y las empresas, muchas de ellas, se volcaron en sí mismas y encontraron el talento dentro. Y las empresas que han sobrevivido, no que han sobrevivido, pero las empresas que han tenido, digamos, una trayectoria exitosa en todo este proyecto, en todo este proceso, es gente que ha sabido, algunos reinventarse, otros buscar talento interno, otros hacer cosas, probar, quitar eso. Yo estoy encantado con lo del mínimo producto viable, ya es como para toda la vida. Yo, si me permites, lo que te iba a decir. Yo creo que la gran enseñanza de esta situación es que hemos hecho cosas que en otras circunstancias, por miedo al fracaso, no harías. Y entonces eso, quiero que el famoso concepto de Agile, es que hay que implantarlo ya, porque te das cuenta que avanzas de una manera increíble, o sea, es exponencial. Y sin embargo, muchas organizaciones que son rígidas, con tantísimo miedo al fracaso, aquí es que no podías tener miedo al fracaso, porque no hacer nada era fracasar. Probar era intentarlo. Entonces, yo, fíjate, esto es una cosa que creo que no se debería ir de esta experiencia. Creo que debería quedarse, porque lo hemos hecho, ha sido posible
Y no ha pasado nada. Y nos hemos equivocado y se ha enmendado. Con lo cual, para mí, eso apostaría a que se quedara. Sí, sí, desde luego que esto se estudiará en los libros de historia, sí. no cabe duda. No, ahora vamos a pasar a algunas de las preguntas que hicieron los que se habían apuntado, algunas de las personas que se habían apuntado a este diálogo, y pueden seguir haciendo preguntas, pero pasamos, si os parece, a la primera ronda de las que ya había. Patricia, si te parece para ti, desde tu experiencia, ¿cómo ha evolucionado la relación entre el Departamento Financiero y el de Recursos Humanos en esta nueva situación? Bueno, pues esta nueva situación ha sido un ejemplo clarísimo de cómo de estratégico es a nivel mundial. Primero, cómo de estratégico ha sido balancear muy bien o encontrar el óptimo entre la gestión de la economía y la gestión de la salud, ¿no? En este caso, en el micromundo de la empresa, sería la parte financiera y la parte de recursos humanos, ¿no? Ha sido un gran ejemplo que el óptimo está en un buen balance, ¿no? Con lo cual, nos han puesto a prueba, hemos tenido que trabajar en equipo más que nunca. Nosotros, pues la verdad, hemos cambiado cosas y, como decíais, un poco sobre la marcha. Hemos aprendido que cada uno pues sabe hacer algunas cosas muy bien y quizá hemos roto silos, porque había que ser rápido, había que hacerlo de una forma muy ágil y ya no era esto es mío, esto es tuyo, espera que por el librito dice que no, mira, si realmente a mí se me da mejor esto, mi equipo puede hacer esto, vosotros hacéis esto otro, y eso sí que se va a quedar también, ¿no? Hemos trabajado, ya os digo, muy en equipo y con cosas nuevas, ¿no? Que algunas veces, como decíais, ¿no? Pues no han salido tan bien, pero yo creo que ha sido muy bueno y la relación pues ha mejorado, vamos, en mi experiencia, porque nos hemos visto más como en el mismo barco, ¿no? Como en estas guerras y en estos momentos tan difíciles, al final la gente se une, ¿no? Entonces yo creo que hemos visto la parte buena de cada una de las dos disciplinas, cómo nos podemos ayudar y hemos ido ahí codo con codo y bueno, yo creo que esa ha sido la parte un poco de enseñanza, ¿no? Desde mi punto de vista. Sacar enseñanzas positivas de momentos trágicos en algunas situaciones, desde luego que siempre está bien. Teresa, tú antes mencionabas temas respecto al dato y una de las preguntas que han hecho algunos de los asistentes es, desde tu punto de vista, ¿qué beneficios se derivan de utilizar la misma solución ERP y HCM para una compañía? Pues yo ahí te tengo que decir que tengo locos a los de IT, porque cada vez que me los encuentro por un pasillo siempre les digo lo mismo. Yo quiero que el dato lo introduzca en un sistema el que lo genera y que ese dato fluya obteniendo tantas visiones del dato como sean necesarias en función de la responsabilidad de cada uno. Es verdad que siempre me insiste, bueno, pero es que no todo sirve para todo. Quizá no todo sirve para todo. Si estamos hablando, por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos la responsabilidad de operar el sistema eléctrico, hombre, la tecnología de operación del sistema eléctrico pues es muy específica. Eso no es SAP HANA. Eso es así, ¿no? Pero en lo demás, yo soy muy partidaria de varias cosas. Uno, sistemas nada complejos, menos soluciones a la medida. Adaptarte y simplificar un poco tus procesos, adaptarte a lo que hay en el mercado y para mí, al final del día, como te decía antes, el dato tiene que introducirlo. El que lo genera es, desde mi punto de vista, ideal. Que haya un único sistema que sea capaz de generar toda la información que sea necesaria con las especificidades que cada uno necesite y puede haber cosas específicas para tratar determinados elementos. Por lo tanto, yo soy muy partidaria de soluciones muy integrales de tratamiento del dato. Sí, desde luego que la clave del futuro está en la gestión del dato. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Juan Manuel, otra de las preguntas es, ¿cómo compaginar ambas áreas, la financiera y la de recursos humanos, una empresa con matriz y muchas filiales? Con la ley del mínimo común múltiplo, la verdad, porque lo importante es tener las bases sólidas y muy claras y un sistema común, si es posible, porque si no es un lío. Entonces, si tú tienes muchas divisiones de negocio, y yo creo que nuestros compañeros de SACIN seguro que nos puede dar una charla sobre esto, o como en mi caso, que tengo varios países, o bueno, ya no te digo Mafre, que seguro que nos puede dar a todos un baño de esto, pero claro, si tienes muchas divisiones, muchos negocios y demás, yo creo que lo importante es tener 4 cosas muy claras, alguna actividad centralizada, ¿vale? Alguna,
tampoco tantas, pero algunas muy centralizadas, es decir, y tener muy claras las competencias entre las filiales o las unidades de negocio y lo que es el centro corporativo o la corporación, tener muy claro, responsabilidades claritas, vamos, pueden estar escritas en folio y medio, no necesitas un tratado de un manual así de gordo, porque eso es lo único que llevas a la confusión, y tener muy claro exactamente qué es lo que quiere cada uno. A partir de ahí, un sistema común te ayuda y poco más. Porque si no, de verdad, te metes en un lío impresionante. Al final, lo simple muchas veces Sí, funciona. sí, a veces que tú sabes lo que dicen, eso de que lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Que es un buen refrán, de verdad. Entonces, lo que hay que tener las cosas claras, qué es lo que necesita el corporativo para vivir, qué es lo que necesita el negocio, y cada uno con sus responsabilidades, cuál es el punto en común de los dos, y si encima tienes un sistema y unas políticas muy concretas y muy claras sobre lo que quieres gestionar, mejor. Juan Antonio, una pregunta que casi es futurología, y es ¿qué papel tendrán los directores de recursos humanos cuando la robotización industrial llegue pues, al 70, al 80%? Parece futurología, pero al ritmo que vamos no sé si está tan lejos. Saco la bola de cristal y lo miro ahora mismo. No, vamos a ver, yo creo que la función de recursos humanos en ese contexto, y le sumo a robotización, digitalización, en ese contexto yo creo que nos va a permitir poner foco en la parte estratégica de la función. Y va a haber una serie de cuestiones que vamos a tener que seguir haciendo. O sea, la parte de cultura, la parte de liderazgo, la parte de compromiso, la parte de gestión del cambio. Nos va a tocar seguir impulsándola y liderándolas. Y sí es cierto que van a aparecer un par de cuestiones que yo creo que también vamos a tener que poner foco. Y lo mencionaba antes Teresa, que era el dotar de distintas capacidades. Y ahí estamos hablando del reskilling y del upskilling. Tenemos profesionales, tenemos talento dentro de la organización, pero necesitamos que en algunos casos dejen de mover el dato, como tú decías, o poner moño al dato, y se dediquen a analizar el dato. Bueno, pues eso es un caso claro de upskilling. Tenemos que dotarle de capacidades para que no solamente introduzca la información, sino que posiblemente ni la introduzca y se dedique a analizar la información, a anticiparse y a predecir con esa información lo que va a pasar. Y en el caso de reskilling, pues tenemos que dotarle de capacidades para hacer cosas muy diferentes a las que están haciendo. ¿Por qué? Pues porque con la robotización habrá puestos que desaparezcan, pero por suerte, y eso hay muchos estudios al respecto, se crearán muchos puestos y muchos perfiles que hoy no existen. Y eso lo podemos solventar con talento externo, y cuando hablemos de talento externo, de recursos humanos, tendremos que ser capaces de captar talento con capacidad de aprendizaje y con capacidad de adaptación. Yo creo que esas son las dos claves que nos van a permitir adaptarnos a los cambios futuros. Y en el caso del talento interno, pues estamos hablando pues efectivamente de formación, de capacitación, de nuevas maneras de hacer las cosas. Yo creo que también quizás, si me permites añadir, cómo retener ese talento, ¿verdad? Como comentabais antes, que quizá ahora, oye, pues hay unos empleados que quieren o que les motiva muchísimo trabajar desde casa, otros que para nada. Oye, cómo poner todo en la coctelera con el denominador común de la productividad, como siempre, pero yo creo que ahí vais a jugar un papel también muy relevante, ¿no? En saber, cómo retener ese talento y qué es lo que quiere cada uno y poder hacerle esa propuesta de valor al empleado también, ¿no? Como empleador. Entonces, si te fijas, y completando lo que dice Juan Antonio, esa es función más de un director de marketing que de un director de recursos humanos. Por tanto, ¿quiénes son las competencias del futuro de la gente de recursos humanos? Las de marketing. Esos son los buenos perfiles ahora. Eso es lo que yo quiero. Porque, claro, tú como cliente, ¿por qué vas a aceptar tú que tú, siendo cliente de cualquier compañía, te traten de una manera y tu compañía te trate de otra? O sea, Amazon con el tercer clic nos ha hecho mucho daño a todos, ¿eh? Porque ya no acepta que nadie te trate de una manera diferente. ¿Vas a permitirlo en tu compañía? No. O sea, nosotros ya, nuestro cliente es el negocio, nuestro cliente es nuestros compañeros. Y cada uno de ellos querrá a lo mejor tener un trato, tiene un viaje diferente dentro de la organización. Con lo cual, ese tema de segmentación de empleados es un tema, o sea, si te fijas, es uno de los grandes cambios en la filosofía, en la manera de trabajar, en la metodología de trabajo interna de recursos humanos. Si hay preguntas, Fernando, de los
asistentes, no hay preguntas, pues pasamos a otra ronda. Algo que se ha comentado en la ponencia de antes, y yo creo que es un problema en todas las organizaciones, es cómo compaginar el teletrabajo con el trabajo presencial, el que no quiere venir con el que quiere ir. Llegará un momento en el que es posible que es muy difícil mantener la cultura de la empresa o del equipo. O sea, esto ya es no solo de toda la organización, sino incluso de los equipos. Y si la gente está sin ir determinado periodo de tiempo, si nos podéis contar vuestras experiencias, Teresa. Pues mira, yo es que hace bien poco tuve una reunión con colegas de compañías de transporte eléctrico europeos. Y la verdad es que me gustó muchísimo lo que me contaron, porque era una situación que estaban analizando, tanto el TSO belga como el TSO holandés como el TSO italiano. Estaban abandonando los grandes edificios y estaban pensando hacer pequeños hubs de oficinas, de manera tal que la gente, lo comentabas vosotros antes, hay gente que se tiraba por una ventana, porque es que conviviendo 4 personas en una casa, 2 trabajando, uno teleestudiando y el otro tele dando la lata, pues era muy complejo. Y además se pierde esa parte cultural que nos ha exigido a todos muchísimo contacto con los equipos. ¿Cómo decían esto es la manera de resolverlo? Bueno, pues creemos minicentros de trabajo donde la gente puede acudir, trabajar, no tiene muy cerca de su casa, con lo cual no pierde esta ventaja que ha tenido el teletrabajo de aprovechar mejor el tiempo, pero a la vez se sigue manteniendo un cierto enlace cultural, porque además algunos directivos pueden incluso ir rotando su esquema, o sea, su hub de trabajo en cualquiera de estos lugares. Y a mí, yo creo que vamos a tener que experimentar un montón de cosas, pero me parece una tendencia que va en contra a lo que casi en España estamos haciendo todos. Vamos a unirnos todos porque unidos estamos mejor y tenemos más cultura. Estamos más embebidos en la cultura. Yo esto que me contaron me sonó genial, porque creo que es una manera de hacer cultura adaptándote a lo que tus empleados pueden requerir y un poco a gusto de todos. Luego que cada empresa es un mundo y no sé si esa solución serviría para todas. En este caso, Patricia, ¿cuál a ti te parecería que sería una solución útil incluso para tu propio departamento? Sí, o sea, nosotros en realidad, además, me alegra mucho que hayas hecho ese comentario, porque justamente nosotros, CBRE se dedica a eso, ¿no? A asesorar a nuestros clientes en qué hacer con sus espacios, en si necesitan una oficina, unos headquarters más representativos todos juntos o tienen que estar más en un modelo más flexible y con oficinas, pues como decías tú, ¿no? Más satélites. La verdad que yo, como decías tú, yo creo que al final no habrá una solución única para todo el mundo, ¿no? En nuestro caso, sin duda, como os decía, ¿no? En CBRE pues llevamos desde hace muchísimos años pues con modelos un poco híbridos, ¿no? En el sentido de pues la gente pudiendo flexibilizar, ¿no? Y trabajar a veces desde casa, a veces en la oficina. La oficina sin duda va a ser necesaria, eso yo creo que la mayoría estaremos de acuerdo, pues porque somos seres humanos, tenemos que interactuar. No sé hasta qué punto podemos dar la mejor versión de nosotros mismos. Decían, ¿no? En pijama desde tu casa, pues al final yo creo que pues ese contacto nos va a hacer falta y hay temas como la innovación, como lo que decimos de temas culturales, como bueno, pues el hacer equipo que va a tener que ser en persona, ¿no? Pero dicho esto, pues modelos híbridos en general yo creo que van a funcionar mucho. En CBRE en concreto, como compañía, nosotros internamente yo creo que sí que iremos a ese concepto de híbrido, pero con mucha oficina. Quizá no tanto ya como toda la vida de sentado con mi ordenador aquí, sino para interactuar, para, pues como os digo, para innovar, para proyectos, juntándonos de una forma mucho más flexible, ¿no? Claro, nosotros no tenemos sitio en la oficina fijo desde hace muchísimos años también, ¿no? Ya cada uno pues se sentaba por proyecto con quien tuviera que sentarse ese día y no todo el día, ¿no? Entonces ese concepto que nosotros hemos aplicado, pues ahora digamos que lo van a aplicar muchísimas más compañías y nosotros pues de nuevo pues híbrido y bueno pues muy contentos de poder asesorar a nuestros clientes en todo esto porque ahora todo el mundo está en las mismas, ¿no? En qué vamos a hacer. Sí, porque Juan Manuel, una de las funciones ahora del director de Recursos Humanos es cómo organizar el trabajo presencial o teletrabajo si se les recomienda, a flexibilidad claramente, pero si se obliga a que al menos en algún momento, a la semana o al mes, estén todos a la vez o parte del equipo. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo lo veis tú? Bueno, ahora básicamente es un Tetris.
La verdad, sinceramente, ¿no? Porque ahora entre medidas de seguridad, gente que te toma la temperatura, gente que te mira no sé qué, no sé cuántos, sitios por los que tienes que pasar, gente con la que no te puedes juntar, pues la verdad es que, no sé, tenemos casi a un ingeniero de organización detrás de cada departamento haciendo que las cosas funcionen. Pero por eso yo pedía, en mi anterior intervención, pedía paciencia, pedía reflexión. El teletrabajo, la situación, vamos a ver, lo que estamos viviendo ahora no es una organización flexible del trabajo, es una situación de emergencia sanitaria. No tiene nada que ver, esto no es organización del trabajo, de verdad. Entonces, esto no lo tenemos que quitar de la cabeza. Estamos abriendo, este tema abre más cuestiones de las que cierra, clarísimamente. Lo que pasa es que no somos capaces de pensar más allá de una semana, porque, ¿y la gente que no puede teletrabajar? ¿Qué se convierte? ¿En ciudadanos de segunda? Resulta que la gente que se queda en su casa puede cobrar un plus porque está utilizando medios propios y el que tiene que trabajar dentro de 6 meses me va a pedir que le dé algo también porque él viene a trabajar. Y eso es una reivindicación sindical que la vamos a tener en un año la tenemos encima de la mesa. O sea, estamos hablando de que somos seres sociales y de pronto decimos que donde mejor estamos es fuera, en casa. No lo sé. Acordaros que ya incluso los americanos que nos llevan alguna ventaja en alguna cosa, ¿os acordáis? No sé si visteis la noticia de este fin de semana, donde Google dice que el 1 de septiembre todos hacia adentro. Y ya Apple lo ha dicho. Oye, os he construido una piscina de bolas en Infinity Loop y estáis todos en casa. Dadme, por favor, hacia adentro. ¿Por qué? Porque están perdiendo creatividad, están perdiendo eficiencia en proyectos, están perdiendo proyectos que que se les han quedado parados. O sea, es algo, o sea, algo está pasando. Yo lo único que creo que los directores de recursos humanos tienen que tener la suficiente sangre fría para ponerle a este tema el relax que necesita para estudiarlo. Y cada organización funcionará de una manera distinta. Y además vamos a dejar sin trabajo a estos señores. Pues, exacto. Igual es muy importante, hay que darle curro. Entonces, Total. Y al hilo de este comentario de Juan Antonio, o sea, ahora mismo incluso el obligar, si lo está haciendo Google, el que vaya todo un departamento, a día de hoy, al menos con la normativa en España de seguridad, de salud, parece poco recomendable porque en el caso de un contagio te quedas sin departamento. Entonces, claro, estamos con unas restricciones ahora mismo que no sé si vosotros, cómo estáis gestionando ese tipo de restricciones, pero desde luego que, como decías, esto es un partido de tenis o un puzzle, un Tetris, ¿no? Bueno, yo en el momento presente hay un planteamiento que es de garantizar efectivamente la distancia de seguridad y hay un uso muy restringido de los espacios. Al final estamos en un 50% de asistencia y lo que existen son turnos rotatorios pues, para garantizar que efectivamente… Burbujas, efectivamente, grupos burbujas, etcétera. Nosotros sí estamos muy focalizados en pensar y en definir qué va a pasar el día D a la hora H cuando esto acabe, que acabará. Acabará, seguro, claro. Y sí estamos intentando anticiparnos como organización en cuanto a, en base a nuestra cultura, en base a nuestras actividades. Yo creo que no vale el café para todos. No vale el café para todos en cuanto a cada empresa es diferente por su actividad, por su cultura y tendremos que buscar soluciones específicas. Pero no vale el café para todos también en función de la actividad de cada profesional. Programadores informáticos, por poner un ejemplo. Pues son perfiles que compran muy bien el modelo de teletrabajo, casi, si no es al 100%, muy próximo al 100%, reuniones simplemente de equipo, etcétera. La función de recursos humanos necesita mucho ese contacto en el día a día con los profesionales. Entonces, tendremos que buscar esas soluciones, que al final es una matriz, no sé de cuántas entradas, para buscar soluciones específicas para cada uno de esos grupos y en función de ese contexto de la organización y del país. ¿Vale? Nosotros en la matriz tenemos también, estamos en 25 países y cada país tiene una demanda, desde el punto de vista social, de mayor o menor teletrabajo y una mayor necesidad de ese contacto personal o no. Pues hablamos de los países nórdicos. Pues si lo comparamos con España, posiblemente tengan una menor necesidad en cuanto a ese contacto y esa relación. Entonces, todo eso tenemos que meterlos en la costelera, son muchas variables, pero tenemos que intentar anticiparnos para tener la solución lista para ese día D que esperemos que sea pronto. Sí. Fernando, yo entiendo que da tiempo a una última pregunta todavía. Fenomenal. Ya casi por cerrar de forma consecutiva, ¿vosotros hacéis estimación de
si se va a volver a la misma normalidad de antes, a ver, la gestión de los equipos, por ejemplo, o qué cambios van a permanecer en vuestros casos concretos. En tu caso, Teresa, o el caso de tu equipo en Red Eléctrica. No, yo creo que lo que estamos aprendiendo y hemos aprendido con esta situación va a llevar un enfoque bastante más flexible. Y yo creo que se puede trabajar no a la carta, que cada uno elija su esquema de trabajo, pero sí se puede trabajar de 1000 maneras diferentes. Y no es necesario ni estar todos juntos, ni tener cada uno la misma silla, la misma mesa eternamente. Y de hecho nosotros, incluso antes de la pandemia, estábamos redefiniendo los esquemas de trabajo. Pero fíjate, hay un tema que yo no lo he vivido en carne propia, pero el otro día estaba leyendo una encuesta que se ha hecho yo creo que a todos los CEOs del IBEX y de algunos CEOs de compañías grandes, aunque no sean del IBEX, de la experiencia de la pandemia, y estos decían que yo no lo he experimentado, con lo cual si puedo hacer la pregunta la haría a vosotros. Es que ha sido muy útil en el sentido de tener acceso a capacidades profesionales. Te quiere decir el tema del teletrabajo, que antes no se podía tener acceso a ellos por el tema de la localización. Entonces, si eso es así, yo creo que esta flexibilidad no la podemos perder, porque tú imaginas que tú necesitas un programador de no sé qué, o un matemático de no sé cuánto, que dice, bueno, ya a Madrid no me voy. Pero si lo tienes en Londres o en Honolulu, y esa persona puede estar dispuesta a colaborar, a lo mejor parcialmente, que es otro tema que tenemos que tener en cuenta, si los modelos de trabajo van a ser de 8 horas para la misma empresa o de X horas para más de una empresa. Y yo creo que eso le veo muchísimo valor y me parece que deberíamos pensar o fomentar que permaneciese. Patricia, en vuestro caso para CBRE yo creo que hasta ha cambiado hasta parte del negocio, incluso se ha ampliado la gama de servicios. Bueno, claro, ahora estamos innovando muchísimo en cuanto a eso, ¿no? ¿Qué necesitan los clientes y dónde necesitan asesoramiento? Sin duda. A tu pregunta de antes, en nuestro equipo en concreto, pues como os decía, desde 2012, hace casi 10 años, ¿no? Nosotros no teníamos pues ni sitio fijo ni despachos, entonces digamos que en esa parte no nos va a cambiar tanto pues cuando volvamos a la normalidad que volvamos, ¿no? O al nuevo escenario. No nos cambiará tanto. Sí es verdad que yo creo que hemos aprendido algunas cosas y nos ha acercado, como comentabas, Teresa, pues por ejemplo, extrañamente nos comunicamos más, pues por ejemplo con otros países, pues estamos más cerca, porque pues quizá antes a lo mejor pues con Londres o tal, pues teníamos conferencias y ahora lo del Zoom y el tema de la cámara, como está muy a la orden del día, pues estamos más cerca con los que están más lejos, por ejemplo. Entonces yo creo que ese tipo de cosas sí que ha venido para quedarse y bueno, pues nos aprovecharemos. Y en el resto, pues lo he dicho, ¿no? Mucho modelo híbrido y en nuestro caso no un cambio tan radical porque ya veníamos mucho tiempo bueno, pues implantando este tipo de medidas flexibles, ¿no? Juan Manuel, en vuestro caso, el cambio más radical y que vaya a permanecer. Yo creo que tiene que ver mucho con lo que dije al principio, con esa capacidad de arrancar temas sin vergüenza, sin pudor, sin miedo. Es decir, que creo que eso sí que de verdad es un valor que se debe quedar. Yo todo lo demás, a las pruebas históricas me remito. El ser humano tiene una capacidad infinita para olvidar lo malo, ¿eh? O sea, yo no sé lo que va a quedar de todo esto. No lo sé, porque de verdad me gusta. No sé. Pero vamos, visto que no es la primera pandemia que sucede en la humanidad, oye, la humanidad ha seguido evolucionando y, por cierto, nos hemos seguido viendo, abrazando, los bares han seguido funcionando, las tabernas y demás, porque esperemos que no se quede parte de lo que hay. Pero sí es cierto que esa parte, sin duda, sin duda. Todo lo demás, desconfío, ¿eh? Pero de esa parte, de esa capacidad para organizar cosas, hacer cosas, oye, venga, nosotros solos, no necesitamos a nadie, podemos hacerlo, venga. Sin duda. Y Juan Antonio, para cerrar ya, la última pregunta, en tu opinión, ¿en qué porcentaje se van a quedar los viajes de negocio de hace un año? Porque eso, desde luego, que ha cambiado por necesidad, pero en tu propia opinión, los fotos que tenéis, actividades pues en todo el mundo, ¿crees que se va a volver a la situación anterior? ¿En qué porcentaje? Porque tampoco se puede sustituir al 100%. No me atrevo a dar un porcentaje porque la bola de cristal la he guardado ya en la cartera. Pero sin duda, lo decía Jesús, lo decía Patricia, nos hemos acostumbrado a las ventajas que tiene la tecnología para resolver temas concretos. Y efectivamente tendremos que, en nuestro caso,
viajar a las obras, tendremos que en nuestro caso viajar a los países, pero sin duda resolveremos muchos temas que antes requerían un viaje utilizando la tecnología a la que nos hemos acostumbrado. Con lo cual, sin duda, se va a reducir ese número de viajes, no me atrevo a decir el porcentaje. Yo creo que en ese sentido vamos a optimizar mejor nuestro tiempo. Pues muchísimas gracias a los cuatro, a Teresa, a Patricia, a Juan Manuel y a Juan Antonio. Desde luego que ha sido muy interesante. Yo he aprendido bastante, desde luego, y os agradecemos vuestra participación. Muchas Gracias. A vosotros. Muchas gracias a todos, muchas gracias Teresa, Patricia, Juan Manuel, Juan Antonio y Jesús por la moderación de la mesa. Es para mí un placer invitar al estrado a Juan Salas, director de Desarrollo de Negocio para Aplicaciones Financieras y de Recursos Humanos de Oracle, que hará una ponencia de cierre. Bienvenido, Juan. Adelante. Pues muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a DCH por contar con Oracle una vez más como uno de sus partners, a EY por acogernos hoy y a todos los que nos habéis acompañado en la mesa redonda. Sin duda ha sido un placer escucharos. Y vamos a... Perdón, ya la costumbre. Y vamos a intentar aportaros una nueva perspectiva sobre esto mismo que hemos estado hablando hoy. Y le hemos llamado la segunda generación de digitalización corporativa. Y ha de ser liderada por la alianza entre el CFO y el CHRO. Y ahora vamos a intentar profundizar un poco a qué nos referimos con estos conceptos. Y creo, o sea, la esencia de todos estos mensajes lo habéis cubierto perfectamente en la mesa redonda, porque creo que es la esencia de las preocupaciones que tenemos en las corporaciones ahora mismo. Aquí hay dos elementos de los que os hablamos, que son el alineamiento de estrategias digitales de las áreas de recursos humanos y financieras, es crítico para la eficiencia operativa. ¿Qué consideramos? Nosotros os planteamos que hay dos áreas principales en las que un director financiero y de recursos humanos y sus respectivos equipos convergen o han de trabajar juntos. Lo primero es en ese concepto de la resiliencia del negocio y lo segundo es en hacer posible esta segunda generación de digitalización corporativa. Y entraremos un poco en profundidad en ambos. Si pasamos a la primera, si hablamos de la resiliencia, si hablamos de lo que hemos estado hablando en la mesa redonda, de cómo nuestra compañía se puede adaptar a los distintos modelos de negocio, aquí hay dos elementos fundamentales que confluyen: la gestión del dato y la gestión de la cultura empresarial. Y son los dos principales elementos que están encima de la mesa del director financiero y del de recursos humanos. Y la colaboración, como nosotros vemos la colaboración óptima entre estas dos áreas, es muy importante el conciliar, el dar respuesta a las situaciones extraordinarias, a los planes de contingencia, con la continuidad del negocio. Son probablemente dos elementos que jamás, que siempre hemos pensado que se contraponían el uno al otro y que este año hemos aprendido que están completamente relacionados y van juntos. Y cuando hablamos de planificación y gestión del negocio, creemos que lo importante es ya no tanto el qué, sino el cómo y la velocidad. Porque a lo largo de toda esta mesa redonda hemos estado hablando de la capacidad de reacción. Teresa ha mencionado la importancia de que tuviéramos, de que tanto las áreas financieras como de recursos humanos gestionen, analicen, den información. Y al final, el que podamos analizar los datos de manera rápida, con una visión holística y guiando al negocio, son en los tres pilares en los que entendemos confluyen los departamentos de recursos humanos y financieros en un momento de incertidumbre tan amplio como el actual. Y sin duda luego hay otro factor que es la continuidad. Perdón, quiero volver. Bueno, vamos a esta. Vale, y vamos al segundo. Sí, perdonad. Estábamos hablando de la segunda generación de digitalización corporativa. ¿Qué queremos? ¿Qué mensajes estamos trasladando aquí?
En los últimos 10 años, todas nuestras organizaciones, porque aquí estamos tanto las presentes como los que nos estáis escuchando, corporaciones líderes, marcas líderes, hemos puesto todo nuestro esfuerzo inversor y todo el esfuerzo de nuestros equipos en hacer que nuestro cliente estuviese plenamente satisfecho, en hacer que nuestra marca fuese potente en el mercado. Y lo que concebimos como esta segunda generación de la digitalización corporativa es que para que esta estrategia sea redonda necesitamos la eficiencia interna, necesitamos que las organizaciones desde dentro sean capaces de responder a la incertidumbre, sean capaces de responder a los nuevos modelos de negocio. Y como estos gestores de la incertidumbre al final están generalmente en el dato financiero, pero también el dato holístico y en la cultura de la organización, creemos que los directores financieros y de recursos humanos están teniendo y van a tener, si cabe más, ese papel clave en hacer de un éxito esa segunda generación de digitalización corporativa. Y solo por daros algún ejemplo en torno a lo que consideramos, vamos a hablar de la inteligencia artificial porque yo creo que es la tecnología que más influencia ha tenido, por lo menos desde Oracle así lo vemos con nuestros clientes líderes, en la transformación de los modelos, de los modelos empresariales. Y así como en la primera generación hablábamos de la marca, de cosas como conocer al cliente, anticiparnos, inmediatez en la respuesta, lograr la vinculación. En esta segunda generación, por bajar un poco más al detalle lo que acabamos de ver, hablamos de cómo hacer esto en interno. Y consideramos que los criterios que llevan al éxito esta digitalización interna son los mismos para las áreas financieras que para las áreas de recursos humanos. Antes hemos tenido varias preguntas sobre el sentido de tener una visión holística, de un análisis conjunto tanto de las personas como de los componentes financieros, porque al final es dato y es cultura. Y creemos que estos 4 elementos lo resumen muy bien. La agilidad, la fiabilidad del dato, la capacidad de anticipación y la visión holística. Y solo por daros algunos ejemplos de los procesos que creemos se pueden transformar a través de la inteligencia artificial, como desde la perspectiva financiera, todo lo que es la planificación de escenarios de negocio, la automatización de cierre y la identificación de riesgos y oportunidades, que al final aquí estamos hablando de que lo que la tecnología permite a los departamentos financieros es una reorientación total de las funciones de sus personas, de sus equipos, de estar completamente centrados en valor. Y al final estamos confluyendo esos dos mundos que están siendo la esencia de nuestra conversación hoy. Y desde la parte de recursos humanos, si ponemos todo ese mismo foco que hemos puesto en captar clientes, vincularlos con la compañía y hacerlos que estén satisfechos con nosotros, lo ponemos con los empleados y sobre todo nos basamos en las experiencias de éxito que hemos tenido como marca y aplicamos la misma filosofía al empleado, estamos seguros que es una de las direcciones correctas y de las que en Oracle estamos observando nuestros clientes a nivel internacional. Y por último, por dejaros una reflexión que une ambos mundos, el financiero y el de las personas, el del dato financiero y el de la cultura, os invitamos a reflexionar cómo el situar la operativa interna de nuestras organizaciones a la vanguardia tecnológica se puede convertir en un elemento de remuneración emocional y de vinculación de vuestros empleados con vuestras empresas. Y con esto, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias. Muchas gracias por la ponencia, Juan. Me toca hacer el cierre como maestro de ceremonias, así que lo primero que prometo es ser breve. Juan Carlos, me he apuntado 5 ideas fuerza, que de alguna manera y que también creo que vertebran las ideas que he venido escuchando a lo largo de estos diálogos y de las ponencias que hemos tenido la oportunidad de escuchar. Creo que las circunstancias que hemos vivido, y por salirme un poco del contexto pandémico y la situación pandémica, porque creo que hemos vivido más que una pandemia, creo que el contexto que hemos vivido, una de las cosas que ha provocado es el incremento de lo que yo llamaría la dimensión empática. Y para mí un ejemplo de dimensión empática es, lo he dicho algunos ponentes, ese afán por crear un lenguaje común, que es una voluntad de entendimiento, ¿no? Y creo que
las circunstancias por las que hemos pasado han hecho más fácil, en un contexto más difícil, que nos pongamos en la piel del otro. Y eso tiene mucho valor. Luego, por momentos, me ha parecido que estábamos en una clase de yoga, porque he oído mucho palabras como flexibilidad o equilibrio, ¿no? Mi profesor de yoga me habla muchas veces de la flexibilidad y del equilibrio. La flexibilidad es siempre un valor intrínseco, pero tiene aplicaciones concretas como, por ejemplo, relajar la condición de localización donde se busca el talento, porque permite acceso a un mayor pool de talento. La competencia que hay que desarrollar entonces es la capacidad para trabajar de manera asíncrona con talento presente. Y luego se ha hablado mucho del equilibrio entre presencia y telepresencia, ¿no? Y ahí me gustaría invocar un concepto que se me quedó grabado de mis clases de economía, que es: lo escaso se vuelve valioso. Cuando poder ir a casa a trabajar es escaso, es muy valioso. Por eso era un reconocimiento. Pero cuando no puedo salir de casa para encontrarme con mis compañeros, lo que se vuelve escaso es la capacidad de interactuar y experimentar ese fun factor que solamente sucede cuando tienes la oportunidad de trabajar en equipo. El equilibrio, la teoría económica dice que cuando los rendimientos marginales se igualen, pero eso seguramente es una idea demasiado teórica. Otra idea que me ha parecido muy inspiradora es que no saber está bien. De hecho, no saber es lo único que sabemos. Enfrentarse al futuro no sabiendo es perfectamente válido si lo acompañas de acción. Si el sesgo es hacia la acción, se genera evidencia sobre la cual puedes aprender. Si la retrospectiva es frecuente, eso es agilismo. Entonces ya no es como Fernando Arrabal, el agilismo va a llegar. Yo creo que el agilismo ya está aquí, ¿no? Y es un valor que percibo ya en las organizaciones. Y por último, volverá. ¿El qué? ¿Las oscuras golondrinas? ¿La antigua normalidad? ¿La antigua realidad? Gracias a los que nos han hospedado hoy. Muchas gracias a los organizadores. Un saludo a los que nos acompañan por la vía de la telepresencia. Gracias, Juan Carlos. Un saludo a todos.